Échale, hermano. Paz de Cristo, hermanos. Estamos una vez más contentos y agradecidos con el Señor. El tiempecito está medio lluvioso, pero gracias a Dios que Dios puso ese buen deseo en esta noche de estar aquí de oración. Hay bendición en la casa del Señor, hermano. Y si hay bendición en la casa del Señor, hay que aprovecharla. Amén. Y yo creo que la hemos aprovechado, hemos, ¿verdad?, tomado este tiempo para llegar aquí, donde Dios nos concede este lugar, ¿verdad?, para reunirnos, para que su pueblo se reúna y para que seamos instruidos conforme a la palabra del Señor. Y así como están de pie, los invito a que abran su Biblia, hermanos, en el libro del Evangelio San Lucas, capítulo 15. Para la honra y gloria del Señor. Cuando ya lo tengan, me regalan un amén. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor del 11 al 18 voy a dar lectura. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra Dios, dice el cielo. Pero dice, he pecado contra Dios y contra ti. Vamos a hacer una oración. Les pido que mi pastor, que si nos lleva en esta oración y que este mensaje Dios nos hable a cada uno de nuestras vidas. Oremos, démosle este tiempo al Señor. Aleluya. Nuestra atención. Señor Jesús, Padre amoroso. Padre Como Santo, siempre, Señor, estamos con la súplica, Padre amoroso, que tú desciendas, Señor Dios, Padre amado, y cubras a tus siervos, Señor, con tu presencia, como gracias, siempre, Señor por Jesús, esta bendición, y que permitas que fluya esa palabra, Señor Jesús, Padre amoroso, Señor, mi que ser, tú, Señor, Padre, prepares Santo, también Señor. aquellos corazones, mentes, Señor, que van a recibir esta palabra, Señor, y tú, Padre amoroso, permitas que tus siervos, Habla. Señor, Padre amado, Permíteme, seas, Señor, el que hacerlo con transporte todo, esa palabra, Señor, hasta esos oídos, hasta ese corazón, Señor. Y Padre bendito, que sea Oh, usado gracias, conforme a bendito tu Señor poder, Jesús. conforme a tu misericordia, Señor, a Aleluya. favor de aquellos que reciban la palabra. En el nombre Amén. precioso de Cristo Jesús, Gracias, bendice a tu Hijo. Te lo pedimos, poderoso Dios, Amén. en ese nombre que es Gracias. sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, ¿Pueden tomar Señor. sus lugares, hermanos? Hermanos, aquí vamos a ver qué el Señor nos va a decir por medio de esta palabra. A mí ya me dijo algo, hermanos. Ya habló, mi vida es una palabra muy hermosa. Es una de tantas parábolas que el Señor usó en sus enseñanzas. Una de esas
parábolas miramos que es de un padre que tenía 2 hijos. Y uno de ellos tomó una decisión, pero no una decisión buena. Así es de que el título de esta enseñanza, esta predicación, es nuestras malas decisiones. Gloria a Dios. En la vida, nuestras decisiones que cada uno de nosotros ya hemos tomado o que tomamos, bien nos puede traer buenas consecuencias o malas consecuencias. Ay, se escuchó mucho. Amén. Gloria a Dios. Se ponen muy serios, están muy serios, hermanos. Sí, hermano, así es. Depende de la decisión que tomemos. Y, hermanos, ¿cuántos no hemos tomado en alguna ocasión ciertas malas decisiones? Yo creo que más de uno de los que estamos aquí hemos tomado en algunas ocasiones malas decisiones. Malas decisiones que nos han traído un poquito al paso del tiempo, porque a veces no se miran luego las decisiones que tomamos, a veces no se miran los resultados. ¿Verdad? En este caso vamos a mirar por la decisión que tomó, estamos tomando como ejemplo acerca de este varón, este hijo, que se le hizo muy fácil decirle a su padre: Padre, dame lo que me corresponde. Y es que por lo que alcanzo a mirar aquí es que él ya no quiso estar allí en su hogar. Y en su hogar, como él dice después ahí el versículo, 2 versículos últimos que leímos ahí, o que leímos todos porque se estaban leyendo también, no nada más yo. Miramos las consecuencias, ¿verdad?, de la decisión que tomó. No le dio buen uso el dinero, la herencia de lo que el padre le había dado, ¿verdad? Y es que para esto yo vine meditando un poquito en la palabra de Dios, vine pensando y he estado pensando, y todavía en el camino venía y estaba aquí todavía pensando acerca de lo que el Señor me habló. Y quiero compartir un poquito de lo que el Señor me dio, porque es algo hermoso cuando disponemos querer aprender en la palabra de Dios. Dios nos va a hablar. Y ya Dios me habló, y como les digo, estuve así durante el tiempo desde que empecé a trabajar con esta palabra, leyendo en mi vida, en el caso mío, las malas decisiones que he tomado. Y las consecuencias, los resultados que han sido por tomar esas malas decisiones. Así es de que creo que a partir de esto le digo: Señor, allí en el Salmo 90, versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, ya como hijos del Señor, nuestra vida ya no puede caminar nada más así. Y ahora creo yo que si queremos tomar alguna decisión, tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios lleno de sabiduría y que nos ama. Y que no nomás nos ama, sino que también nos perdona. Estamos mirando la historia de este padre con sus 2 hijos. Qué tanto miramos, qué tanto amaba a sus hijos. Él amaba mucho a sus hijos. Tanto que después de que él estuvo esperando por un tiempo volver a mirar a su hijo,
Y sí lo volvió a mirar. Él nunca perdió la fe. Él esperó, 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 y hasta que se llegó aquel día cuando dice que, si usted lee toda la historia, dice que allá a lo lejos miró que allá venía. Y fue a su encuentro y lo abrazó y se echó. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa historia que leímos aquí, el hijo pródigo. Y esto, hermanos, nos da una hermosa enseñanza. Yo creo que de los que estamos aquí, más de uno hemos leído esta historia, esta enseñanza. Yo creo que sí. Son historias, parábolas muy conocidas ya. Quizás hemos recibido ya alguna ocasión, ya hemos escuchado enseñanzas de esta historia, predicaciones de esta parábola ya. Y hoy estamos nuevamente aquí escuchando algo hermoso, hermanos. Algo que vamos a aprender. Estas historias, me acuerdo cuando empecé a leer las escrituras, me gustaba leerlas, pero, hermano, no las entendía. Porque leer es una cosa. Leer es una cosa. Pero escudriñar la palabra se requiere un poquito de tiempo. Para entender lo que está enseñándonos ahí la palabra se requiere dedicación, hermanos. Yo he dicho y lo seguiré diciendo luego a los hermanos, ¿quieres aprender? Necesitas leer. Queremos aprender, necesitamos leer, escudriñar la palabra. Ya que estamos leyendo, ahora vamos a escudriñar, vamos a sacarle, a buscarle ahí de qué trata. Sí, es cierto, yo, como les digo, esta enseñanza, dije, es algo hermoso, porque es una de las historias que yo empecé a leer cuando empecé a leerla. En aquellos tiempos cuando empezaba a leer la palabra de Dios, me gustaba. Pero, como les digo, leer es una cosa. ¿Se acuerdan de aquel varón que dice que iba leyendo y el Señor le manda a alguien a preguntarle y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el hombre? ¿Cómo entenderlo si no primero alguien me lo explica? A veces se necesita que alguien nos explique. Hermanos, y en la iglesia del Señor, en el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios allá en el libro de Efesios, que Dios puso maestros. Hermanos, Dios en su pueblo a cada uno nos ha dado un don, nos ha dado una gracia para servir en la congregación, hermanos. Dios dice que puso maestros. No los pone el hombre. La sabiduría que estamos obteniendo hasta el día de hoy, todo es de parte de Dios. Y esto, mirarlo así como una simple historia nada más de un hombre con sus dos hijos, pues, está bien, así diciendo, ¿no? Pero lo hermoso que yo vine a entender, hermanos, es que el Señor me estaba hablando a mí, estaba hablando aquí de lo literal, a lo espiritual, hermanos. Dios está hablando a nuestras vidas, hermanos. Allí habla de un hijo que desobedeció totalmente a su padre y se fue. Y habla de que dice que en su regreso es lo que hizo él. Y yo miro aquí en esta enseñanza a mi Dios como un Dios de amor,
pero también un Dios de misericordia, un Dios que nos ama y que perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y que Él está esperando todo el tiempo con sus brazos abiertos, esperando a que el hombre se vuelva a Dios. Aquel que todavía no se ha vuelto a Dios, aquel que por un tiempo ya estuvo a punto de entrar en el camino de conocer su palabra y que no quiso o que no ha querido. ¿Cuánta gente no hay? O cuántos hermanos con un hermoso talento que Dios le ha dado, un hermoso don, y no quieren trabajar en la obra de Dios, desperdiciando la bendición de parte de Dios. Si Dios nos trae a sus caminos, es porque primero que nada nos quiere hacer, dice que hacerlos una nueva criatura. ¿Cómo es una criatura? ¿Cómo es una criatura? Muy inocente. A mí me gusta mucho platicar con los niños porque son bien sinceros. Así es el cristiano, ya cuando viene al camino del Señor, de que el Señor nos ha traído, después de ese camino donde ignorábamos toda esta palabra. Allá el hermano Pablo habla en una de sus enseñanzas, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Pero dice, las cosas viejas pasaron. Ya quedó todo lo de ayer o de antier, etcétera, etcétera, ya pasó. Ahora todas son hechas nuevas, hermano. Dios nos llama para que seamos unas nuevas criaturas. Algo hermoso que yo siempre le doy gracias a Dios por su grande amor que Él ha puesto en mi vida, que Él ha puesto en este corazón. No me cansaré de agradecerle al Señor por esa bendición tan grande. Y eso es lo que Dios quiere, que su iglesia tengamos ese amor, que recibamos ese amor, que manifestemos ese amor. Nuestras malas decisiones. Este varón hasta que le tocó vivir una experiencia, versículo 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y algo hermoso, el otro versículo que sigue, el 18, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto me enseña que a veces algunos, por más que se nos aconseja, por más que se nos dice, por más que hay alguien que quiere ayudarnos, aconsejándonos, diciendo que la mala decisión que tomamos, que no está bien, que nos va a traer unas malas consecuencias, pero que a veces no hacemos caso. Pero hasta que nos toca vivir, hasta que nos toca ya experimentarlo en carne propia, para agarrar y recapacitar. Este hombre dijo que volviendo en sí, recapacitó. Imagínense, tuvo que vivir para recapacitar, tuvo que vivir. Y a veces en partes, Dios nos permite, así como este hombre, el padre no le negó al hijo de darle lo que le estaba pidiendo. Y su hijo sabía
el padre sabía cómo estaba caminando de verdad el hijo. Mas, sin embargo, lo dejó. Y hermano, y así hoy en día, a veces nos toca vivir esas malas experiencias. Y yo digo, bueno, es que no, a veces no es necesario de vivir yo esa experiencia. A veces estamos viviendo experiencias con alguien más. A veces no necesitamos vivirlas en carne propia para recapacitar de lo que estamos haciendo. O de lo que debíamos de hacer y no lo hacemos. Porque hacer lo bueno cuesta, ¿verdad? Caminar derechito cuesta. No es fácil. Mas, sin embargo, Dios está presto para ayudarnos. Dios está presto para ayudarme. ¿Qué tan presto estoy yo? ¿Qué tanto estoy poniendo yo de mi parte, verdad? Para no caer en tomar las malas decisiones. ¿Hasta dónde yo estoy poniendo de mi parte? Dios está haciendo todo, ha hecho todo. Él ha hecho todo y lo que está haciendo todavía. Pero ahora yo, ¿qué tanto estoy poniendo yo de mi parte? Y ese es ahí todo el problema, el no, a veces un poquito por no decir mucho caso. Tenemos la palabra de Dios. Si leemos y si queremos tomar alguna decisión, ¿por qué no consultamos con Dios las decisiones que luego queremos tomar? ¿Por qué no? Porque a veces nuestra confianza es tanto ya en nosotros mismos y no en Dios. Y esa es una mala decisión. Hermano, se los digo porque ya lo viví, lo he vivido. En la palabra de Dios miramos ciertos hombres de Dios, ciertos personajes también, que algunas decisiones que tomaron tampoco fueron muy buenas. Y ahí están las consecuencias. Y usted que es lector de la palabra de Dios puede decir de unas. Jonás. ¿Qué pasó con este hombre Jonás? Digo, hay muchas historias, miramos ejemplos de las decisiones que ellos tomaron, pero no fueron buenas decisiones. Ojalá y sean buenas la decisión que usted está tomando, que está por tomar. Qué bueno, gloria a Dios, porque le va a traer buenas consecuencias. Pero si es mala decisión, malas consecuencias van a venir. ¿A dónde lo había mandado el Señor a Jonás? Le había encomendado un trabajo. Hoy en día la iglesia le ha encomendado el Señor a la iglesia un trabajo. Y al decir la iglesia, yo soy la iglesia, hermanos. O sea que la predicación no es nomás para allá, hermanos.
Y este hombre, mirando allí la historia de este hombre, como que a él no le interesaban las almas. Y hoy en día está pasando lo mismo. No hay mucho interés por las almas. Pocos hermanos se están interesando por las almas. Jonás tomó una mala decisión. El Señor le había dicho que fuera al pueblo de Nínive a predicar, que el pueblo se arrepintiera porque iba a destruir a ese pueblo si no había un arrepentimiento. Y esa palabra de arrepentimiento, mismo el Señor Jesús aquí en la tierra, Él lo predicó, lo anduvo predicando. Después cuando quedó la iglesia, cuando sus apóstoles después siguieron predicando arrepentimiento. ¿Qué es lo que tiene que seguir predicando hoy en día la iglesia? Arrepentimiento. Pero no puede haber un arrepentimiento si mientras no escucha. ¿Qué decisión estamos tomando como iglesia? Yo me empecé a preguntar, desde que yo empecé a leer la palabra de Dios, a meditar un poquito, como iglesia, ¿qué decisión estamos tomando? Y es que cada uno tenemos esa responsabilidad. Cada uno, todos, pero cada uno. Sí. Si es buena decisión, Dios bendiga a mi hermano o a mi hermana. Porque es algo hermoso. Si es buena decisión, gloria a Dios. Pero si es una mala decisión, qué triste. Porque la iglesia sufre. Sufre. Yo he estado mirando una familia. Tienen un hermoso ministerio. Dios les dio un bonito ministerio. Pero en sus decisiones que han tomado, me duele. Porque es una familia numerosa. Y a los que van atrás, los que van empezando, están muy jóvenes, niños, esto les está afectando. Eso afecta a los que nos vienen siguiendo si tomamos malas decisiones. No nomás va a afectar a mí, va a afectar a los que me vienen siguiendo. Y yo creo que tenemos que, iglesia, abrir los ojos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decisiones? ¿Qué tan buena o qué tan mala es la decisión? Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta respecto a nuestras decisiones que estamos tomando? Hermano, está Dios y Él es el que nos puede. Solamente es Él el que nos puede ayudar. Él ha hablado y va a seguir hablando. Él va a seguir hablando. Para que nosotros pongamos atención
a las decisiones que estamos tomando. Si es una mala decisión, ¿por qué no la decimos, Señor? Mira mis decisiones que estoy tomando, o algunas que quiero tomar. Ya lo que se hizo, pues algunas ya no tienen remedio. Pero yo creo que las que tomemos o que estemos querer por tomar, yo creo que hay solución en el nombre de Jesús. Pero hay algo. ¿Hasta dónde yo quiero permitirle a Dios? Dios es un Dios caballero. Dios respeta la decisión que nosotros queramos tomar. Pero también nos dice, delante de ti pongo el camino del bien y del mal. Dice, tú escoges. Así es de que solamente Dios que ha hablado y Dios seguirá hablando, y que Dios nos ayude. Que no nos toque vivir esas malas experiencias por nuestras malas decisiones. Porque nosotros ya ciertas malas experiencias tenían que tiempos de hacernos recapacitar un poquito. Pero como luego la necedad es grande, la necedad es grande, ahí está todo el problema. A mí me gusta de aquel otro hombre también que tomó una mala decisión. Digo, hay muchas. El hermano estaba diciendo una. David. David se descuidó. Se descuidó y cometió un pecado bien grande. Fue una mala decisión que él tomó. Y ya enterándose de bien de todo lo que estaba pasando, él pensó que todo estaba tranquilo, que no iba a salir a la luz. La mala decisión, el pecado que él había cometido. Pensaba que todo ahí quedaba. Pero como Dios está al tanto de toda cosa que nosotros hacemos o decisión que cometemos, ¿sí? al tiempo nos saca a la luz nuestras acciones, malas decisiones. Dios le tuvo que mandar al profeta para decirle lo que había cometido. Una parábola también allí. Le puso como ejemplo, le dijo, había un hombre rico en aquella ciudad y el otro pobre, dice. Pero vino uno del camino a la casa del hombre rico, dijo, y el hombre rico dijo, no quiso
tomar de sus corderitas para hacerle un guisado al caminante que venía del camino, sino que fue y tomó la corderita de aquel hombre pobre. Y cuando el profeta le estaba diciendo esto, se enojó. Cuando el profeta estaba hablando con David, se enojó. Dijo que pague 4 tantos más y que muera. Y el profeta le tuvo que decir, lo que pasa es que ese hombre eres tú. Y ahí él empezó a explicar. O sea, esto es para que nos demos cuenta que a Dios no se le pasa nada. Dios nos tiene bien vigilados. Y como les digo, y nos está hablando, Él nos va a seguir hablando, porque Él nos ama. Y Él entiende que como humanos que somos, como seres humanos que somos, cometemos errores, cometemos pecados. ¿Sí? Fíjense, de ahí nace el Salmo 51, cuando David se arrepiente y empieza a buscar el perdón de Dios. Y empieza a reconocer, para los que ya han leído ahí el Salmo, reconocer ahí, empieza a decir en su oración, contra ti he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si algo que Dios quiere que nosotros hagamos es reconocer. Reconocer hasta dónde faltamos a su palabra. Reconocer hasta dónde le hemos ofendido. Así como este hombre también dice, te reconoció que había hecho mal y se devolvió a su casa. Quiso ir otra vez allá con su padre y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de estos tus jornaleros, tus trabajadores. Ahí miramos que es algo hermoso el reconocer y humillarnos ante la presencia de Dios. Volvernos a Él y pedirle perdón. Porque es cierto, desde el momento que nosotros nos pusimos bajo la voluntad de Dios, le aceptamos recibir a Él como nuestro Dios único, nuestro Salvador, nos aceptamos entregarle nuestra vida y empezar a caminar una vida nueva, una vida diferente. Pero, ¿lo hemos cumplido? Yo no lo he cumplido. Yo no lo he cumplido. Le he fallado al Señor. Mas sin embargo, digo, gracias Señor, porque ese amor que tú tienes para conmigo ha sido grande y aún en lo falto que he sido, en lo que te he fallado, Señor, tú me has perdonado. Perdona mis pecados, pero yo quiero seguir adelante. No quiero descuidar la bendición que tú me ofreciste desde aquel día que yo decidí caminar contigo. Dame tu dirección. No permitas que el enemigo me robe esta bendición. Si nosotros hablamos con Dios y le pedimos que Él perdone nuestras faltas, Él las va a perdonar. Pero que no pase como aquel hombre que sanó. En el libro de Juan 5,
Dice que lo sanó y después lo encontró allá en el templo y lo encontró y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor que esto. Estamos bien conscientes que ya nosotros ya no tenemos que envolvernos en cosas que ya a Dios no le agrada. Pero oremos al Señor para que el Señor nos permita no tomar malas decisiones. Porque las malas decisiones nos van a traer malas consecuencias. Son buenas decisiones, gloria a Dios. Somos bendecidos, la familia, la iglesia, somos bendecidos. A mí me duele mirar luego ciertos hermanos que están batallando por no hacer poquito caso de la palabra de Dios. ¿Qué se puede hacer? Más que orar. Así es de que Dios nos ha trazado un camino, pero también Él nos ha puesto al tanto del otro mal camino. Necesitamos seguir preparándonos, iglesia. Esta es una iglesia que, por la bendición del Señor, estamos aquí reunidos. Gracias al Señor. Los tiempos que están pasando y Dios nos ha guardado. Somos una iglesia bendecida. Dios quiere seguir usando a su iglesia. Porque para eso nos llamó el Señor. Para hacer bendición. Sigamos orando, hermanos. Que cada uno de nosotros seamos responsables en la palabra de Dios. Y orar los unos por los otros. Cristo viene. Su venida no tarda mucho. Todo esto que estamos mirando es parte de lo que dijo que iba a acontecer. Los tiempos que estamos viviendo es parte. Pero esto es parte porque dice que iba a ser como principios de dolores cuando la mujer iba a dar a luz. Así. Pero usted y yo que estamos todavía con vida, vamos a darle adelante. Agarrémonos de la mano del Señor. Busquemos del Señor como si fuese el último día de vida que nos queda. Porque también dice que para el Señor un día son como 1000 años, pero 1000 años para Él es como un día. Así es de que qué grande bendición tenemos, hermano. Todavía estamos aquí gozándonos, escuchando su palabra. Y lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Nos queda buen tiempo, hermanos. Me gustaría que hablemos un poquito con el Señor por medio de la oración. Que Dios escuche nuestro clamor, nuestras oraciones por toda necesidad.
por los que estamos aquí, ya por las familias, como hemos escuchado, que han perdido un ser. No sabemos el mañana que sea de cada uno de nosotros, pero sabemos que un día, el día menos pensado, Dios puede llevarnos. Pero mientras estamos aquí, como hay que seguir gozándonos, hermanos. Porque tenemos a un Dios fiel y verdadero en sus promesas. Yo siento el amor de Dios en mi vida. Yo siento, me dijo ahora un hermano, que si no me preocupaba el no trabajar, ¿y para qué me preocupo? Si este tiempo de lluvia es tiempo de lluvia y algo que necesitamos. Le dije. Gracias a Dios. Pude acompañar al doctor. Le digo, mira, hasta te acompañé al doctor. No lo tomas como una bendición, pues no trabajé. Mira, gracias a Dios. No, el agua la necesitamos. Pues que no nos preocupe el tiempo. Dice la Biblia que no nos afanemos, hermano. El afanarse es preocuparse de más, hermano. Ese es el afán, el preocuparnos de que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Porque creer en Dios es una cosa, pero creerle a Dios es otra. Si de verdad le creemos en Dios, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Y vamos a orar, hermanos. Nuestro pastor, hermano. Gloria a Dios. Paz de Cristo, iglesia. Damos gracias a Dios. Miren qué mensaje tan especial. Las decisiones que tomamos nos pueden hacer pasar por situaciones críticas. Amén. Este joven tuvo que pasar y vivir una situación donde en su casa era un príncipe, terminó siendo un jornalero y en gran necesidad y con mucha hambre, alimentándose incluso hasta de las arrobas de los puercos, en otras palabras, de las bellotas que comían los puercos. Amén. En otras palabras, muchas veces termina el hombre comiendo desperdicios, pudiendo comer manjares. Amén. Y esa es la parte de, le voy a decir, muchas veces la palabra de Dios es un manjar, es una comida exquisita, pero muchas veces decidimos nosotros comer basura. Y le voy a decir, estamos hablando de una comida que entra por el oído, allá afuera. Y también aquí adentro de la iglesia entra por el oído y baja al corazón. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Dios bendiga a nuestro hermano. Decisiones realmente que nos traen consecuencias. Amén. Gloria a Dios. Oremos juntos y le damos gracias a Dios por los que han estado con nosotros a través de estos medios. Dios bendiga a nuestros hermanos que continuamente están a través de estos medios con nosotros y los que se van añadiendo, que Dios los bendiga grandemente. Hay algunas preguntas que han hecho. El Señor bendiga a los que tienen preguntas. Pues también creo yo, no sé si sea posible, pero el teléfono ahí está. Si no lo pueden mirar, se los podemos dar. El área es 209-487-2107. Pero hay otros dos teléfonos que no me los sé de memoria, pero los tengo grabados en mi teléfono. También los pueden mirar ahí están. Asistente pastor. Y también quiero decir que un ministro que es una gran bendición para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y Dios bendiga a nuestros hermanos. De igual manera oramos y despedimos a través de esta oración, esta transmisión. Que Dios les bendiga grandemente y después nosotros seguimos orando aquí. Amén. Señor, bendice, Padre amoroso, a tus siervos que han estado con nosotros a través de estos medios. Suplicamos de tu gracia, Señor, que tú seas, Padre amado, el que operes en sus necesidades, que mires su clamor, Señor Jesús, que tomes, Señor Jesús, en tu poder, Señor, esas necesidades, Señor, y tú las disuelvas, Señor Jesús. Padre amado, dando, Señor, refrigerio, poderoso Dios, Padre amado, dando esa bendición que ellos esperan y expectan. En el nombre precioso de Cristo pedimos que tú los bendigas y nos permitas estar una vez más el sábado aquí a las 7, Padre amoroso, por este mismo canal y a la misma hora a las 7.
invitándoles que nos unamos una vez más a alabar a Dios y a escuchar esa palabra. Padre amado, bendícelos en sus hogares, Señor Jesús, a todos nuestros hermanos, y cuida de cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias. Oremos toda la iglesia.